Victoria de la selección peruana _SAFAP 2-0 ante la selección de Bolivia. De un 0-0 cantado a un 2-0 exagerado. En la parte final se fueron dando los dos goles para la selección peruana en un compromiso que, como diríamos en el barrio, estuvo para el hueveo. Por parte de todos los que formaron parte de este compromiso, incluyendo a los tipos que estaban siendo responsables de la transmisión, y ya lo voy a explicar por qué. Ahora, no era tampoco para hacerse mucha expectativa de este partido, porque los dos equipos tenían jugadores que no forman parte de convocatorias habituales en partidos que significan 3 puntos, por ejemplo, ¿no? Bolivia vino con su equipo B-C, la selección peruana también lo mismo. Bueno, el partido fue como todos lo teníamos previsto, un partido muy chato con un nivel muy cortito. Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué haces hablando entonces de un partido que no te genera mucho, Aarón? Lo que pasa es que había tomado la decisión de ver el compromiso, había hecho ya planes para ir este fin de semana, de repente comprar el regalito para la familia, para celebrar la Navidad, pero después se me prendió el foco y dije, no, mira, hay muchas colas para ir a los centros comerciales, Gamarra también está abarrotado, el centro de Lima de la misma manera, entonces dije, primero es la selección, vamos a ver qué nos puede dar este equipo, y al final me terminó generando más sueño que otra cosa. Ahora, decía que ciertamente el partido no generó tanta expectativa, pero tampoco nos puede mostrar un juego tan precario, tan primitivo, porque no podían dar 3 pases seguidos estos jugadores. Entonces la pelota se disputaba en la mitad de la cancha, se le prestaban un ratito, otro ratito Bolivia, otro ratito la selección peruana, y por eso que los arqueros, sobre todo Pedro Galese, no tuvieron tanta participación en este cotejo. Ciertamente que el estado del campo tampoco se encontraba en buenas condiciones, pero tampoco es una excusa como para decir, uy, mira, por el campo estos dos equipos no podían conectarse a través de la pelota. No, gente, simplemente por la podredumbre del juego de los dos equipos, que ciertamente no tuvieron tantos días de práctica, solamente hubo 2 o 3 días de entrenamiento para este compromiso, si es que hago bien las cuentas, pero lo que se observó en el rectángulo de juego fue consecuente de esto, los pocos días de práctica, jugadores que recién se conocen, algunos futbolistas que seguramente estaban en la mente de los técnicos y que no pudieron concretar los permisos para que sean cedidos para esta cita, y por eso el desarrollo de un partido que no mostró mucho. Yo quiero calificarlo como un partido de 4 puntos. En el primer tiempo no había mucho por ver, no había emociones en las áreas, todo se enfrascaba en la mitad de la cancha. El portero boliviano quizás tuvo un poquito más de actividad, pero tampoco como para decir voló de palo a palo, no. Algunas intervenciones cortitas, pero muy, muy flojito. Si el primer tiempo fue muy flojito, lo del segundo tiempo fue casi similar, solamente los dos goles que en la parte de los últimos 5 minutos despertaron, digamos, la atención de muchos, los que ya estaban en un profundo sueño, se despertaron a raíz de los gritos del narrador de este compromiso. Pero el segundo tiempo fue muy parecido también a la primera etapa. Los cambios también le jugaron de forma positiva más al técnico peruano que al técnico boliviano. Entró Piero Magallanes, que generó ese tanto con la responsabilidad por parte del golero boliviano, que venía haciendo las cosas bien. Escuchaba que tenía 17 años de edad, estaba bien plantado en su área, pero en ese tiro fortísimo por parte de Piero Magallanes, un futbolista que ha tenido una buena temporada en este 2025 con el Sport Huancayo, se animó, por fin alguien entró con esa convicción de pegarle desde afuera, porque como el partido estaba tan enredado en la mitad de la cancha, uno vio el espacio como Piero Magallanes, apuntó al arco, disparó, hubo un desvío y después el portero se la termina comiendo completa, no sé si de repente también por el sol que le termina dificultando un poco, pero de todas maneras no le quiero quitar ninguna responsabilidad a este arquero joven que más allá de este error tiene, me parece, algunas condiciones como para seguir siendo convocado para la selección de Bolivia. Miren que hasta le doy espacio en este análisis a la selección boliviana, porque del lado de Perú tampoco hay mucho para rescatar. Decía, el atrevimiento por parte de Piero Magallanes, el primer gol peruano, y después inmediatamente llega el segundo tanto con la participación de Goicochea, que metía al centro, y después Vasco Sawyer, que aparecía como centrodelantero para simplemente empujarla. Una acotación, porque si bien este partido tenía como prioridad recaudar fondos para los futbolistas que forman parte de esta agremiación, lo dijo en conferencia de prensa antes del desarrollo de este partido el señor
Pedro Galese. Hemos venido aquí para ayudar a los que forman parte de SAFAP porque lastimosamente hay equipos que contratan a ciertos futbolistas y cuando llega el día de su mensualidad, el día de los pagos, esto nunca se termina dando, bien por la solidaridad por parte de estos jugadores, pero principalmente el motivo era este. Por eso el precio de las entradas, altísimo por cierto, ya cuando se observaba que la gente no estaba tan interesada, porque la actualidad y la coyuntura de la selección es que no hay tanta convocatoria, digo, a la hora de generar ese interés para ver al equipo de todos, porque los resultados han sido lógicamente adversos, ¿no? Como se pueden observar en la tabla de colocaciones donde hemos quedado. Ya en las últimas horas antes del partido se bajaron el precio de las entradas y por eso hubo alguna cantidad interesante de asistentes en este recinto deportivo en Chincha. Pero aprovechando todo lo que se organizó para que se desarrolle este compromiso, creo que el aprovechamiento era colocar a algunos jugadores que te podían servir para próximas convocatorias, como por ejemplo lo de Juan Pablo Goycochea. Yo todavía no entiendo por qué Matías Zúcar fue titular en este compromiso. Juan Pablo Goycochea, que entró, tuvo algunos arrebatos, de hecho él es el que termina asistiendo a Vasco Sawyer para el segundo tanto peruano, pero yo creo que había que darle esta visualización también a este compromiso. Entiendo que Gerardo Meli no podía decir que no, está buscando nuevo equipo y dirigir de todas maneras a una selección más allá del rótulo que se le dé de oficial o no oficial, igual sirve también para que él mismo pueda ganar exposición. De hecho trajo a un futbolista que dirigió en Alianza Atlético de Sullana como Lupú, que jugó todo el segundo tiempo, pero en el comienzo de este análisis decía que es un partido para el hueveo porque se demostró en todos los ámbitos de este compromiso. Punto número 1, que el partido fue chatísimo, 4 puntos, a lo mucho. Punto número 2, los relatores ni siquiera sabían qué jugadores estaban en la banca de suplentes. Poncharon al futbolista Canales que se estaba preparando para ingresar al campo y los relatores no sabían de quién se trataba, de este jugador que iba a entrar al rectángulo de juego. Después el periodista que estaba a ras de campo vendía la información sobre Pedro Galese, que estaría a punto de llegar al conjunto del Deportivo Cali, cuando ya en las redes sociales se había dado un comunicado de que efectivamente Pedro Galese va a jugar en el Deportivo Cali. Entonces nos estaba vendiendo una información como si fuese noticiosa, cuando ya todos sabíamos que Pedro Galese va a jugar en el Deportivo Cali y utilizaba este condicional como si fuese la gran novedad. Y después, bueno, los bloopers que se dieron también en esta jugada. De hecho, en pleno segundo tanto, el director de cámaras de la transmisión estaba mostrando la repetición del primer tanto cuando se estaba desarrollando ya el segundo gol del compromiso. Entonces, un partido para el huevo de todos los lados, de todos los ámbitos que se puede analizar este partido, la transmisión, entre otras cosas. Eric Osora está bien preguntando cosas que mínimamente debes saber para un partido como este. En fin, y no lo digo de mala onda, simplemente lo digo porque me interesaba más analizar esto que lo que estaba sucediendo en el terreno de juego, porque no sucedía nada novedoso, no sucedía nada importante. Entonces, por eso me fui distrayendo de otras cuestiones que no forman parte netamente del ámbito futbolístico. Saludo cómo ingresó Juan Pablo Goycochea, también la seriedad de cómo asumió este compromiso Vasco Sawyer, y después no hay mucho más, gente. Más show, más espectáculo y exhibición me daba Lubricante de San Juan de Lurigancho contra Géminis de Comas en un partido de Copa Perú. Y eso que la Copa Perú es un torneo amateur, pero he estado ahí más de 5 años en dicho torneo y sé lo que me pueden dar y sé lo atrapante que puede ser un partido de estas características. Lo comparo con el partido que vimos hoy y la verdad es que da para llorar esto que sucedió en Chincha con jugadores profesionales. Daba para llorar realmente, pero bueno, había decidido ya encender la tele para chequear este compromiso y tenía que ser casi por obligación, señores, para aprovechar lo que había invertido
en este partido más de 1 hora y media para al menos sacar contenido y mantenerlos ahí con un poquito de Deportearon Bukele Sports, como ustedes ya me conocen. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Vamos a retornar en cualquier momento, pero dejen sus comentarios de lo que sucedió en Chincha con este partido 2-0 para la selección peruana SAFAP ante Bolivia.